Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios que una vez más nos permite poder compartir con cada uno de ustedes el mensaje de la palabra del Señor, haber tenido un tiempo de alabanzas. Pues lamentamos ahí los inconvenientes en el audio, pero esperamos que podamos continuar adelante sin mayor interferencia en esta mañana con el mensaje de la palabra del Señor. Y hoy tenemos la oportunidad el Señor me dio la oportunidad de estar con ustedes para poder compartir en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos. Recuerde también, hoy por la tarde vamos a tener un predicador invitado, es uno de los misioneros conocidos por cada uno de nosotros y va a estar compartiendo también a las 5 de la tarde el mensaje de la palabra del Señor. Pero nosotros en este momento quiero que vayamos hasta el libro de los Salmos y nos vamos a ubicar en el Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer los versículos del 25 al 32. Salmo 119, del 25 al 32. Ahí vamos a tener la lectura base, aunque solo vamos a estudiar prácticamente dos versículos claves esta mañana. Y el próximo domingo esperamos estudiar el resto de este pasaje. Dice la palabra del Señor, si usted tiene ahí su Biblia, en el Salmo 119, versículo 25. Dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Probablemente algunos de ustedes recordarán que el año pasado estuvimos estudiando este salmo versículo por versículo. Y en esa oportunidad logramos avanzar hasta el versículo 16. 16 domingos continuos estuvimos estudiando este capítulo, en los primeros 16 versículos. En esta ocasión vamos a comenzar a estudiar la parte que corresponde entre el versículo 25 a este versículo 32 que hemos leído, porque creo que esas palabras son pertinentes para nuestros días. Creo que habrá mucha gente que de alguna manera podrá identificarse con el estado emocional que el salmista describe que experimentó. Ahora bien, antes de avanzar, solo quisiera recordar algunos de los detalles específicos relacionados con este salmo en particular, que ciertamente los vimos en aquella ocasión, pero vamos a recordar algunos de estos detalles. En primer lugar, este es el único capítulo que consta de 176 versículos, es decir, es el capítulo más largo del libro de los Salmos y el capítulo más largo de toda la Biblia. Pero particularmente del libro de los Salmos es el que tiene 176 versículos. Segundo, está dividido en 22 estrofas. Cada estrofa contiene 8 versículos y cada estrofa representa una letra de las 22 letras del alfabeto hebreo. Por eso es que arriba de cada 8 versículos usted encuentra el nombre de la letra hebrea. Por ejemplo, arriba del versículo 1 usted encuentra la palabra Aleph, porque esa es la primera letra del alfabeto hebreo. Arriba del versículo 9 usted encuentra la palabra Bet, porque esa es la segunda letra del alfabeto hebreo, y así sucesivamente hasta completar 22 porciones. Y lo último es que los 8 versículos de cada estrofa comienza con la letra hebrea que le corresponde. Un detalle que solo se puede apreciar en el idioma hebreo, que es el idioma original del Salmo. Es decir, versículo 1 comienza con la letra Aleph. Versículo 2 comienza con la letra Aleph. Versículo 3 con la letra Aleph. Y cuando vamos a la estrofa del versículo 9 en adelante, con la letra Bet. Cada versículo comienza con esa letra. Y son detalles particulares que contiene este capítulo 119. Ahora, otra de las cosas importantes es que este es uno de los salmos en el que no se nos dice quién lo escribió. Algunos lo atribuyen a que fue escrito por el rey David. Otros dicen que fue escrito por el rey Ezequías.
y aún otros aseguran que fue escrito por Esdras. Personalmente creo y me inclino a pensar que fue el rey David quien lo escribió este salmo. Y una de las razones más fuertes por las que creo esto es porque este salmo parece tener una conexión directa con el Salmo 19. Salmo 119 conectado con Salmo 19, del que sí sabemos con seguridad que lo escribió el rey David. En él, en el capítulo 19 del libro de los Salmos, David descubre su corazón en relación a la palabra de Dios, dándonos ciertas cualidades que la caracterizan. Entre los versículos 7 y 9, si usted lo recuerda, porque hasta lo cantamos ese pasaje, David nos dice que la palabra de Dios es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdadera. Y al llegar al versículo 10, él dice lo siguiente: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y cuando llegamos a este Salmo 119, y vamos hasta el versículo 103, lo que encontramos que dice el escritor es: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y hasta ahora, hermanos, no he encontrado a ningún otro escritor de la Biblia que se haya referido a la palabra de Dios en estos términos. Estoy seguro que tanto Ezequías como Esdras amaban la palabra, pero creo que no lo expresaban tan claramente como lo hacía David. Además, en el Salmo 19 podemos ver que David usa algunos sinónimos para referirse a la palabra de Dios. Por ejemplo, él usa la palabra mandamientos, ley, testimonios, preceptos y juicios. Y cuando leemos el Salmo 119, encontramos que prácticamente el escritor usa los mismos sinónimos. Así que esta es la razón más fuerte por la que yo me inclino a pensar que quien escribió este Salmo 119 es David, porque se conecta con el Salmo 19, que sí sabemos con seguridad que lo escribió el rey David. Entonces, al meditar en su contenido, podríamos decir que este Salmo 119, que es un canto, es un cántico, es parte del himnario de los judíos, este es un canto de agradecimiento a Dios por habernos regalado sus mandamientos, sus preceptos, sus testimonios, sus estatutos, sus dichos, sus juicios, su ley, o como querramos llamarle. Es su palabra la que Él nos ha regalado. Y también es un canto en el que se hace un reconocimiento del efecto positivo de la ley de Dios, o que la ley de Dios tiene sobre la vida de una persona. Ciertamente para el mundo la ley es vista como una carga, o es vista como un estorbo, pero para los creyentes debería ser todo lo contrario. Y digo, debería ser todo lo contrario, porque lamentablemente hay algunos creyentes, para algunos, no para todos, pero para algunos creyentes, que la palabra de Dios sigue siendo una carga, sigue siendo como un estorbo para lo que ellos quieren hacer o cómo quieren vivir su vida ahora que ya están en Cristo, cuando en realidad es una bendición y no una carga. Algunos creyentes se sienten que al ir a la ley de Dios se les está limitando su libertad, y es todo lo contrario. Encontramos plena libertad en la palabra de Dios. Es una bendición tener la palabra de Dios, la ley de Dios con nosotros. Es a través de ella que Dios nos da instrucciones para la vida. Aquello que es bueno para nosotros nos lo dice a través de la palabra. No tenemos que ir por la vida adivinando lo que nos conviene, porque Dios ya nos lo reveló. Ya Dios nos dijo cuál es el camino que debemos seguir. Y lo hizo por medio de su preciosa palabra. Y es precisamente por medio de este pasaje que el Señor nos ayuda a encontrar respuesta a una de las preguntas que podríamos hacernos a lo largo de nuestra vida. Cualquier persona podría hacerse esta pregunta. Y es la siguiente: ¿qué hacer cuando mi alma está abatida? ¿Qué hacer cuando mi alma está abatida? Y yo creo que ningún ser humano puede decir: no, yo nunca voy a experimentar tal cosa. Yo nunca voy a experimentar una situación como esa. Ciertamente en nuestro caminar por la vida, cada persona va a enfrentar ocasiones, si es que no la ha habido ya o no lo está experimentando en este momento, en las que se va
a sentir totalmente agobiado por los problemas que se le agolpan uno tras otro, uno tras otro. Va a llegar un momento en su vida en el que se va a sentir así. Ahora, la pregunta es, ¿cómo respondemos en esos momentos? ¿Cómo respondemos en esos momentos que nos sentimos tan agobiados por los problemas, tan abatidos, que nuestra alma está abatida? ¿Qué es lo que debemos hacer en tales circunstancias? ¿Y qué hacer y qué no hacer cuando el alma está abatida? Bueno, aquí encontramos respuesta para esa pregunta. Ahora, he notado que casi siempre, cuando alguien está atravesando por una situación muy difícil, busca leer el libro de Job. Y esto lo digo en referencia a creyentes y no creyentes, porque hay no creyentes que conocen la historia del libro de Job. Ahora, y yo no digo que esté malo, está bien buscar leer el libro de Job y poder aprender de la situación que vivió ese hombre y de cómo Dios le sacó adelante. Sin embargo, cuando leemos detenidamente este pasaje, también podemos encontrar detalles de la experiencia del escritor con las que nos podemos identificar y decir, así me siento yo también. Así me siento yo también. Como dice el escritor de este salmo, así me siento yo también. Y con ello interesarnos en conocer qué fue lo que hizo y qué fue lo que no hizo para poder salir de esa condición y de esa manera nosotros seguir su ejemplo. Si echamos un vistazo rápido, notaremos lo siguiente. En primer lugar, que David afirma que su alma estaba abatida. Él lo dice claramente en el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Él lo dice claramente. Su alma está abatida. En segundo lugar, notamos que en el versículo 28 nos dice que su alma se deshacía de ansiedad, seguramente por las circunstancias que él estaba enfrentando en ese momento. Versículo 28, él dice, se deshace mi alma de ansiedad. En tercer lugar, nos dice que en esas circunstancias en las que se encontraba, se veía tentado a recurrir a la mentira. Eso nos lo dice en el versículo 29, cuando él expresa, aparta de mí el camino de la mentira. Ahora, con esto se podría referir al hecho de decir mentiras. Él estaba como tentado a decir mentiras para poder salir de la situación en la que se encontraba. Y también se podría referir a creer en una mentira. Se ve tentado a creer en una mentira para poder salir de la situación en la que se encuentra. Y cuando pensamos en esto, lo podemos relacionar con el hecho de creer en un ídolo, que para nuestro caso sería creer en cualquier persona o cosa que tome el lugar de Dios, ofreciendo ser la solución al problema. Y por último, nos dice que sabía perfectamente que solo en Dios y en su palabra hallaría el verdadero refugio. En la segunda parte del versículo 25 dice, vivifícame según tu palabra. En la segunda parte del versículo 28 dice, susténtame según tu palabra. Entonces, podemos notar que solo en este pasaje David nos habla de dos condiciones emocionales por las cuales seguramente muchas personas en este tiempo han pasado o muchos estamos a punto de pasar por situaciones similares. Dos condiciones emocionales muy difíciles las que él menciona aquí. Así que esta mañana nos vamos a enfocar en la primera de ellas para aprender qué hacer cuando el alma está abatida. ¿Qué hacer cuando el alma está abatida? Lo primero que quiero que consideremos esta mañana es cómo luce el alma abatida. ¿Cómo luce el alma abatida? Vaya conmigo, versículo 25, en la primera parte. Y dice así, abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. Con esta frase, David está tratando de describir de una manera poética cuál era su condición emocional en ese momento, cuál era la condición de su alma en ese momento. Y para ello utiliza la palabra abatida. Él dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Usted y yo sabemos que el alma es inmaterial. El alma es inmaterial, o sea, lo que nosotros podemos ver es
es nuestro cuerpo material, pero dentro de este cuerpo está nuestro espíritu y está nuestra alma, que son inmateriales. Pero David, de esta manera, quiere comunicar o describir cómo se sentía internamente, su alma, abatida hasta el polvo está mirando. Así que en primer lugar nos dice que se sentía abatido. En español, la palabra abatido es un adjetivo que se refiere a una persona que ha perdido totalmente el ánimo y las fuerzas. Se refiere a una persona que ha perdido el ánimo y las fuerzas. Pero la palabra hebrea que se traduce como abatida en este versículo 25 tiene una connotación mucho más profunda, porque realmente significa apegarse a, o al herirse a. Se usaba para describir el vínculo emocional que se daba cuando alguien se enamoraba de otra persona. Por ejemplo, en Génesis capítulo 34, versículo 3, si usted quiere, búsquelo conmigo, que yo ya lo tengo aquí en mis notas, pero ahí en Génesis capítulo 34, versículo 3, encontramos un episodio en el que están los hijos de Jacob, que han llegado a una región donde gobernaba un hombre llamado Amor con H, y su hijo, el príncipe Siquem. Entonces, este muchacho conoció a Dina, la hija de Jacob. Y dice desde el versículo 1, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero en lo que quiero enfatizar es en el versículo 3, porque ahí dice, pero su alma se apegó. Nota esa palabra, es la misma que se traduce allá como abatida. Su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Dice que el alma de Siquem, del príncipe, se apegó a la de ella. Se adhirió al alma de ella de tal manera que él estaba dispuesto a hacer por ella lo que fuera. Estaba tan unido su alma a la de ella que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. De tal manera que cuando le propusieron matrimonio, los hijos de Jacob dijeron, bueno, si ustedes se circuncidan, si tú y todos los de tu pueblo se circuncidan, entonces te vas a poder casar con él. ¿Y saben qué hizo el hombre? Se circuncidó y todo lo de su pueblo también. Era un vínculo emocional increíble, pegado. Pero cuando esta palabra se usa aquí en relación con el término polvo, la idea que se expresa es un grado intenso de postración emocional, porque lo que está diciendo es que siente como que su alma está adherida al piso, su alma está tirada en el piso, está ahí, como diríamos de manera simbólica, lamiendo el piso, está ahí sobre el piso, lamiendo el polvo. Habla de una condición emocional que le ha dejado sin fuerzas. Habla de una condición emocional que le ha dejado profundamente desanimado. No quiere moverse, no quiere levantarse. Está allí sin fuerzas. Ahora, piense en esto. Está hablando de esta condición emocional. Pero ahora piense. ¿Alguna vez usted ha visto a un boxeador que es golpeado una y otra vez? Y de pronto viene un golpe bien asestado que lo tira a la lona. Y aquel hombre cae sobre la lona, exhausto, sin fuerzas, sin energía, queriendo levantarse, pero no puede. Y está ahí sobre la lona queriendo. Y el árbitro contando 1, 2, y le dan 10 segundos para poder levantarse. Y él intentando levantarse, pero no puede. Y sabe que de allí es de donde viene la frase famosa que utilizamos, tirar la toalla. De allí viene. Porque su entrenador, el entrenador de este boxeador, tenía la opción de tirar la toalla para indicarle al árbitro de que ya no iba a continuar peleando con su adversario y así librarle de otro golpe, aun cuando lograra ponerse de pie. Su entrenador tiraba la toalla y decía, no más. Entonces, muchas veces nosotros nos hemos sentido tan abatidos,
Nos hemos sentido tan mal emocionalmente que decimos, no, yo ya voy a tirar la toalla. Voy a tirar la toalla. Ya no queremos más. Y prácticamente este es el cuadro que vemos aquí. Vemos a alguien que ha sido tan golpeado por las circunstancias a su alrededor que siente que ya no puede más. Ya no puede avanzar más. E incluso podríamos decir que se siente como que se está muriendo. Como que la vida se le está escapando. Se le está yendo. Y de hecho, la versión Dios habla hoy traduce esta frase del Salmo 119, versículo 25, y lo traduce de esta manera. Estoy a punto de morir. Eso es lo que dice. En la frase que Reina Valera dice, abatida hasta el polvo está mi alma, Dios habla hoy y dice, estoy a punto de morir. Era tan grande el dolor, tan grande el sufrimiento que sentía, que dice, estoy en el piso. Estoy pegado al polvo. No tengo fuerzas para levantarme. Entonces mi pregunta para usted es, ¿alguna vez se ha sentido así? ¿Alguna vez ha sentido que los golpes de la vida no le dan tregua? Viene uno tras otro problema, uno tras otro y no le dan tregua. ¿Alguna vez se ha sentido sin fuerzas para ya no seguir más adelante? Y le dan deseos de tirar la toalla. ¿Qué hace usted en esos momentos? ¿Realmente ha querido tirar la toalla en esos momentos? Porque si yo soy honesto con ustedes, yo he atravesado por esos momentos. Han habido etapas en mi vida en donde yo he querido tirar la toalla por no soportar más una situación. Ahora, ¿qué cosas le han hecho sentirse así? ¿Qué cosas le han hecho sentirse así, tan abatido, tan debilitado? En realidad, no importa qué cosas le han hecho sentirse así. Digo esto porque aquí notamos que David no nos dice qué fue lo que le provocó tan intenso dolor en su alma. Posiblemente no expresa la causa de su sufrimiento porque su interés no es darnos una descripción exhaustiva de lo que le sucedió, sino ayudarnos a nosotros, independientemente de la circunstancia que estemos atravesando, a salir de nuestra condición. O sea, porque si él hubiera descrito, miren, yo viví esto y hice esto para salir, entonces diríamos, pues solo en esas circunstancias es que se puede hacer eso, pero no. Es en cualquier circunstancia que nos esté afectando que usted y yo podríamos hacer lo que David hizo. Seguir el ejemplo que él hizo, de las cosas que él hizo para salir adelante de esa condición emocional que él está describiendo en este versículo 25. Ahora, en segundo lugar, quiero que consideremos qué hacer cuando el alma está abatida. Primero, cómo luce el alma abatida. Ya vemos, está pegada al piso, está pegada al polvo, está sin fuerza, está totalmente desanimado. Pero ahora, ¿qué hacer cuando el alma está abatida? Vaya en primer lugar a la segunda frase del versículo 25. Porque dice, vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Déjeme preguntarle esto antes de continuar. ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando pasa por un tiempo de gran sufrimiento que les lleva a experimentar un profundo desánimo? De este que hemos descrito anteriormente. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente hace? Bueno, yo puedo pensar en algo. Bueno, muchos de los casos, la gente lo que busca es alivio para su alma abatida a través de realizar ciertas actividades o realizar actividades de entretenimiento. Actividades o entretenimiento. Bueno, tratan de aliviar eso que sienten, ese malestar que sienten en su alma, practicando algún deporte, mirando alguna película, mirando una serie de televisión, yendo de paseo o haciendo compras o qué sé yo, cualquier otra cosa que les ayude a olvidarse por un momento. Pero eso sería como tomar un analgésico para el dolor cuando realmente lo que uno tiene es una enfermedad más profunda que hay que operar, por ejemplo. Ese es el problema con tratar de aliviar el dolor emocional a través de estas actividades. Ahora, no estoy diciendo que sea malo en sí hacer este tipo de actividades, hacer deportes, ver una película, ir de compras, no es malo en sí. Pero lo que sí digo es que no es la solución para sacar
a su alma de esa condición emocional. Solo va a ser por un breve momento. Pero también, por otro lado, encontramos a mucha gente que lo que hace cuando se siente así, mal emocionalmente, y digo, no es tan mal hacerlo, pero cuando se sienten así, lo que hacen es consultar al psicólogo. Y el psicólogo, cuando lo ve que está muy mal, lo refiere con el psiquiatra. Y el psiquiatra, cuando lo evalúa y ve que está muy mal, entonces lo que hace es recetarle un cóctel de medicamentos para ayudarle a sentirse bien, que la persona se sienta bien. Ahora, yo respeto la labor que realizan estos profesionales, pero insisto que los problemas del alma no se resuelven con medicamentos, no se resuelven con terapias que van apuntando a lo conductual de la gente y no apuntan hacia el alma. La raíz del problema se encuentra en el alma. Por lo tanto, dichas personas deberían seguir el ejemplo de David y acercarse a su Creador, acercarse a aquel que sopló aliento de vida y fue un alma viviente, aquel que le dio el alma que tiene, a Dios, acercarse a Él. Pero con esto tampoco estoy diciendo que si usted está tomando medicamentos psiquiátricos, tiene que dejar de tomarlos ya porque su fe es grande. Hacer eso sería muy peligroso para su salud si los deja así de inmediato. Lo que digo es que sí tiene que buscar ayuda espiritual, y en la medida en que su alma vaya sanando por medio de la ayuda espiritual, por medio de la palabra de Dios, por medio de estar en contacto y en comunión con el Señor, entonces el médico le puede ir diciendo cómo ir dejando aquellos medicamentos hasta que un día llegue a ser totalmente libre de ellos. Eso es lo que estoy diciendo. No me vaya a malinterpretar. Ciertamente hay que usar los medicamentos para salir de crisis muy severas, pero luego de eso hay que buscar ayuda espiritual porque es en el alma donde está la raíz del problema. Ahora, lo que notamos en este pasaje es que David fue directamente a Dios. Yo me preguntaba mientras estudiaba esto, ¿qué hubiera sucedido con David si él hubiera llegado donde el psicólogo o donde el psiquiatra en estas condiciones? ¿Qué hubiera pasado? Diciéndole, o que le hubieran encontrado una nota, ¿verdad? Que él escribió, abatida hasta el polvo está mi alma. Y que en otras palabras quiere decir, estoy muriendo. Siento que me estoy muriendo, ya no quiero seguir adelante. ¿Qué hubieran hecho con él? Le hubieran recetado un montón de medicamentos y a lo sumo lo hubieran llevado a un hospital psiquiátrico para hospitalizarlo, hasta sacarlo de esa crisis. Pero David lo que hace es ir directamente a Dios. Va directamente a su Creador. Y en esos momentos en los que se sentía devastado y se sentía a morir y sentía que ya no había esperanza, él elevó un clamor al Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo? Vivifícame. Vivifícame. Ahora, al usar esta palabra podemos entender que lo que le hacía falta en ese momento no era una simple ayuda para su cuerpo. No era una simple ayuda, sino que necesitaba que se le devolviera la vida. Vivifícame, vivifícame, Señor. Devuélveme la vida. Tan fuerte era lo que él sentía que está pidiendo esto al Señor. Pero es interesante notar que no se limita a pedir a Dios que le devolviera la vida, sino que lo haga por medio de su palabra. Él le dice, vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que el salmista estaba pidiendo en realidad? Muy bien, en primer lugar, podríamos pensar que estaba reclamando una promesa a Dios. Porque es como que estuviera diciendo, tú has dado tu palabra, tú has prometido esto. Vivifícame según tu promesa, según lo que tú has prometido, según tu palabra. Señor, ya no voy más. Estoy destrozado adentro. Ya no puedo seguir viviendo. Necesito tu ayuda, Señor. En tu palabra has prometido fortalecer al débil, levantar al caído y restaurar al que desfallece por el camino. Señor, cumple tu palabra, te ruego. Vivifícame conforme a lo que has prometido hacer con los que en ti confían. Por favor, Señor, vivifícame, ayúdame, levántame. Por favor, Señor, conforme a lo que tú has prometido. Está diciendo, vivifícame según lo que tú has prometido.
pero también probablemente está pidiendo a Dios que use su palabra para fortalecerle espiritualmente. Recuerde que la palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y es la única que puede dar vida. Vivifícame conforme a tu palabra. Fortaléceme espiritualmente. Es como que le esté diciendo, Señor, mi alma necesita fuerzas para vivir. Y sé que solo en tu palabra hallaré esas fuerzas. Te ruego que uses tu palabra para renovar mi vitalidad espiritual. Así que vivifícame por medio de tu palabra. David sabía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque él había memorizado Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Lo recuerda? Cuando los reyes llegaban y se sentaban en el trono, tenían que escribir la ley de Dios y memorizarla. Y David fue uno de los que hizo esto. Él lo sabía perfectamente. El pan sirve para sostener la vida física. Lo sabía perfectamente. Pero sabía también que solo la palabra de Dios sirve para sostener el alma y el espíritu del ser humano. No solo de pan vivirá el hombre. Así que esto es lo que David estaba pidiendo con esta frase. Él dice, vivifícame según tu palabra. Esto fue lo primero que él hizo. Pero en segundo lugar, vemos que David no solo clamó a Dios por vida, no solo dijo vivifícame, sino que también le contó todo lo que estaba experimentando al Señor. Le contó todo lo que él estaba viviendo. Le contó todo lo que él estaba haciendo durante ese tiempo, todo lo que él estaba experimentando. Así que llegamos al versículo 26 y vemos la segunda cosa que él hace. Vea lo que dice el versículo 26. Dice, te he manifestado mis caminos. No solo le pidió, Señor, vivifícame, sino que va y le dice, mira, te he manifestado mis caminos. Y aquí vemos el grado de comunión íntima del que gozaba David con el Señor. No guardó nada dentro de su corazón. Más bien, abrió su corazón y le dijo todo lo que estaba experimentando. Y este es un buen ejemplo para nosotros porque nos ayuda a descargarnos emocionalmente. El hecho de hablar con Dios y decirle al Señor qué es lo que estamos experimentando, qué es lo que estamos viviendo, eso nos ayuda a descargarnos emocionalmente. Y de hecho, mire, en algunas ocasiones yo he notado esto. Cuando vienen personas a mí y me dicen, mire hermano, necesito hablar con usted, necesito consejería, estoy pasando por una situación difícil. Ok, bueno, llegamos a un lugar privado, nos sentamos y yo le digo, muy bien, cuénteme, ¿qué está sucediendo? ¿Qué le está sucediendo? Y aquella persona comienza a abrir su corazón y comienza a contar una por una las cosas que le están sucediendo y comienza a llorar y a desahogarse y a decir y a contar esto y lo otro y pasamos ahí un buen rato y al final siente un alivio y me dice, muchas gracias hermano por su ayuda. Y yo me quedo, pero bueno, no he dicho nada. Lo que he hecho fue escucharle. Y lo que hizo esta persona fue desahogarse, fue manifestar qué era lo que sentía. Ahora, imagínense, si esto le ocurre hablándolo conmigo, ¿cuánto más, hermanos, hablándolo con el Señor, a quien le podemos contar lo más profundo de nuestro corazón? Cosas que no le podemos contar a otro ser humano, pero al Señor sí se las podemos decir. ¿Cuánto más nos va a descargar emocionalmente hablar con el Señor y contarle absolutamente todo? Pero lamentablemente muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles en la vida, lo que hacemos es ponernos a pensar en nuestras dificultades de tal manera que perdemos el deseo de hablar con Dios. Perdemos el deseo de orar y hablar con el Señor y de contarle lo que nos está sucediendo. Y ese es un grave error porque cuanto más sufrimos, más abiertos debemos ser con el Señor. Más debemos buscarle a Él en oración. El verbo que se traduce aquí como te he manifestado significa señalar con una marca. Señalar con una marca. Es como tener un registro. Bueno, tengo una lista y entonces ya voy marcando qué fue lo que le dije, qué fue lo que le dije, qué fue lo que le dije. Y tengo una lista y se los voy diciendo. Eso se usa como en el sentido de enumerar. O como les digo, como hacer una lista. Por ejemplo,
Este es el verbo que se usa para describir la manera en que el siervo de Abraham, Eliezer, le contó a Isaac todos los detalles de su viaje cuando fue a buscar esposa para él. Allí en Génesis capítulo 24, versículo 66, Isaac se sienta con Eliezer y dice la Biblia: entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y recuerda, ¿qué fue lo que hizo? Cuando llegó allá al pozo, dice que oró y entonces las doncellas venían y él le pidió al Señor una señal, que si pedía agua, que si sucedía esto, y si le daba de beber a los camellos. Usted recuerda todo. Entonces él todos esos detalles los enumeró y se los contó. Entonces cuando se usa en relación a venir delante del Señor, implica lo mismo. Implica contarle a nuestro Dios todo, absolutamente todo lo que nos está sucediendo, una por una, aquellas cosas que nos están sucediendo. Entonces, quiere decir que cuando David la usa, esta palabra aquí, él quiere darnos a entender que cuando habló con Dios, lo hizo de manera exhaustiva. Él se lo dijo todo, no guardó nada, abrió su corazón y le contó a Dios cada detalle de lo que estaba experimentando y de cómo se estaba sintiendo. La pregunta para ustedes es, ¿está haciendo usted esto cuando se siente mal? ¿Estamos nosotros haciendo esto cuando nos sentimos mal? ¿Somos honestos para con Dios? ¿Es usted abierto para con Dios? ¿Toma tiempo para hablar con Él y contarle todo lo que le está pasando? ¿Todos los detalles se los dice al Señor? ¿Sabe que esto es muy importante hacerlo? El Señor es nuestro Padre. Y no es cualquier Padre, es un Padre muy especial. Es nuestro Padre Celestial, es nuestro mejor amigo, es nuestro consejero. ¿Por qué no contarle todo lo que nos está sucediendo a Él? Él no va a ser alguien que va a ir a divulgar, o vamos a tener temor de que va a divulgar las cosas. Podemos abrir nuestro corazón delante del Señor. Debemos tener la confianza, o tal confianza para con Dios, para contarle todo lo que sucede en nuestras vidas. David no solamente ora al Señor y le dice, vivifícame, según tu palabra, porque mi alma está abatida, sino que también va y le manifiesta todos sus caminos, le manifiesta lo que está ocurriendo en su vida y se descarga emocionalmente. Pero ahora note esto, ¿cuál es la reacción del Señor? ¿Cuál es la reacción del Señor cuando David le manifiesta todo? Dice el versículo 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Me has respondido. Esto implica en primer lugar que Dios escuchó. O sea, si Dios respondió es porque Dios escuchó todo lo que David tuvo que decirle. Y esto, hermanos, es maravilloso. De verdad que es maravilloso porque Dios nunca está apresurado. Dios nunca está viendo el reloj, ¿verdad? ¿Y a qué hora va a terminar va a decirme? Y tantas cosas me está contando y está viendo el reloj. No, Dios nunca está apurado. Él está ahí atento. Él siempre tiene tiempo para escucharnos. Él tiene paciencia para oírnos todo lo que tenemos que decirle. Él nos ama y quiere tener una comunión íntima con nosotros. Es por esto que siempre lo encontraremos dispuesto a escucharnos. Y esto nos debe animar para ser más abiertos con el Señor siempre. Pero Dios hizo más que simplemente escuchar a David. Dice aquí el versículo que Él le respondió. Dice David que Él se siente feliz porque me respondiste. Yo te manifesté mis caminos y tú me respondiste. Usted y yo conocemos a un Dios que responde. A diferencia de los ídolos, como hemos estado viendo en el libro de Isaías, que no responden, se quedan inanimados, se les grita y no dicen nada. Ellos mismos necesitan ayuda. Entonces, a diferencia de los ídolos, nuestro Dios es un Dios que responde, que tiene la capacidad aún de responder a las necesidades y a las inquietudes más profundas de nuestros corazones. Así que no debemos dudar en acercarnos al Señor. ¿Luce un alma abatida? Bueno, apegada al polvo allí. Está allí sufriendo, está tumbada en el piso, sin fuerza, sin energía. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un alma abatida? Bueno, primero debemos orar al Señor para pedirle que nos vivifique, que nos dé vida a través de su palabra. Y luego debemos descargar nuestro corazón en sus manos, contarle todo lo que nos está sucediendo con lujo de detalles,
para descargarnos emocionalmente y estar seguros que vamos a recibir respuesta porque Él nos ha escuchado y Él nos va a dar respuesta a nuestras inquietudes. Yo no sé si en este tiempo de pandemia, ya más de 4 meses de estar en esta condición, usted ha experimentado algo similar. Quizás no pueda ser que no sea por la pandemia en sí, pero quizás por otras circunstancias que están relacionadas con la pandemia. El hermano José Luis nos compartía el viernes de personas pensando, ¿verdad? ¿Será acaso que voy a encontrar trabajo? ¿Será acaso de que yo voy a ser uno de los que van a despedir o voy a permanecer en el trabajo? ¿Cómo voy a hacer para sostener a mi familia? ¿Qué va a suceder con todas las facturas y los recibos que tengo que pagar de la casa? Y una serie de situaciones que pueden estar agobiándose y golpeando uno tras otro de tal manera que se ha sentido así, abatido. ¿Qué es lo que ha hecho usted hasta ahora para salir adelante de esa condición? Recuerde, todo avivamiento espiritual viene por medio de la palabra de Dios. Vivifícame según tu palabra. Fueron las palabras de David, la petición de David. Usted puede hacer lo mismo. Vaya a la palabra, léala, escúchela, créala, póngala en práctica. Porque cuando hacemos esto, el Espíritu Santo se encarga de regenerar nuestra vida espiritual y fortalecernos a través de su palabra. Ella es viva y eficaz. De tal manera que a veces la palabra nos va a confrontar y nos va a llevar a confesar pecados. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que siempre encontraremos respuesta en el Señor. La palabra de Dios es suficientemente poderosa para romper cualquier atadura que tiende a debilitar su vida espiritual y puede devolverle el vigor que usted necesita. Aboquémonos delante del Señor. Vengamos y sigamos el ejemplo del rey David, del escritor de este salmo. Y vengamos delante del Señor cuando el alma está abatida. Hermanos, me gustaría orar en este momento por ustedes, por aquellas personas que están en esta condición que describe el rey David en este momento. Quiero pedirle que ahí donde está pueda cerrar sus ojos e inclinar su rostro y le decimos al Señor: Padre, en esta mañana reconocemos nuestra condición y en nuestra condición humana reconocemos que muchas veces hay temporadas en nuestras vidas en las que atravesamos por momentos en los que nos sentimos así como David, así como lo ha descrito aquí, Señor, en este pasaje, con el alma abatida y abatida hasta el polvo, sin fuerza, sin energía, sin ánimo, sin deseo de salir de nuestra habitación, sin deseo de salir de nuestra casa, sin deseo, Señor, de hacer absolutamente nada. Nos sentimos agobiados por los golpes uno tras otro. Los problemas se agolpan y son grandes muchas veces. Perdónanos por las ocasiones que hemos enfrentado situaciones así. Y lo que hemos hecho es buscar soluciones que nada más calmen momentáneamente nuestro abatido corazón. Ahora hemos aprendido de que esas cosas no solucionan el problema. Señor, yo ruego por aquellas personas que en estos precisos momentos están atravesando por una condición emocional como la que se describe aquí. Sus corazones están abatidos. Se sienten como ese boxeador tirado en la lona. Se sienten mal. Están sufriendo un dolor emocional increíble. Yo te ruego, Señor, que les ayudes, que vivifiques su alma a través de tu palabra, que este mensaje, Señor, de tu palabra, que este testimonio del escritor de este salmo pueda ayudarles a seguir ese ejemplo para buscarte a ti. Y aquellos que ya están en un proceso de terapia psicológica o de tratamiento psiquiátrico, que también no se queden solo con ese tratamiento, que vayan y busquen ayuda espiritual, que busquen a ti de manera personal, que busquen a un pastor, a un líder espiritual que les va a guiar a través de tu palabra para poder salir adelante de esa situación, de tal manera que ya no necesiten más medicamentos y que su alma pueda sanar. Señor, te ruego por esas personas. Te ruego también
por aquellos que están atravesando momentos difíciles por motivos de su salud, porque están en este momento en un hospital. Otros quizás están más graves, sin darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor, con un tubo conectado a sus gargantas, con un respirador artificial. Para sus familiares ha de ser muy difícil también estar en esta condición, sintiéndose impotentes. Yo ruego, Señor, que tú les vivifiques, que tú les fortalezcas, que puedan venir con toda confianza delante del trono de tu gracia a contarte todo lo que están sintiendo y experimentando. Bendice, Señor, a cada familia y a cada miembro de nuestra iglesia que está atravesando por dificultades. Sosténles, Señor. Sosténles, vivifícalos a través de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias por haber estado a lo largo de esta transmisión escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Les invitamos a no perderse el culto de las 5 de la tarde. Nuestro hermano va a estar compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Y nos vemos el próximo miércoles. Vamos a continuar estudiando, si Dios quiere, el libro de Isaías. Dios les bendiga.